Hola, ¿cómo estamos? Un programa más de Viviendo en Plenitud. Tu servidor Israel Rubalcaba te da la más cordial bienvenida. Y a ti también te doy gracias por estarnos sintonizando, por estar contactándonos. El día de hoy tenemos un programa excelente. Base doctrinal de lo que es palabra de fe y gracia, pero yo sé que te va a servir a ti. Vamos a hablar acerca de la nueva creación. ¿En qué consiste la nueva creación? Para esto quiero introducirte al tema. En Génesis capítulo 1, verso 26, Dios mismo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sea un Señor. Te lo he dicho reiteradamente, que este término significa hacerlo igual a nosotros, que sea Dios, que opere igual que nosotros. Cuando dice hagamos, no está hablando de una sola persona, sino está hablando de la Trinidad, de lo que es Dios mismo, ese Dios trino. Ahora, Dios creó al hombre en el día 6, lo formó en el día 7. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, entró en su reposo y bendijo el día 7. Es la posición correcta del hombre, el lugar correcto, el reposo. Y ahí lo estableció, ahí lo formó, y él empezó a enseñar cómo ser Dios, le enseñó a ponerle nombre a los animales, le enseñó cómo establecer, soñar, imaginar, le empezó a enseñar al respecto. Pero me llama la atención, dice que el primer hombre fue formado del polvo de la tierra. El material que se tomó fue un material creado, polvo de la tierra. Eso significa el nombre de Adán, sacado de la tierra. Ahora todos sabemos qué es lo que sucedió. Este hombre traicionó a Dios y su condición vino a declive. La Escritura dice que después de que pecaron, se sintieron desnudos, experimentaron todo lo que es la muerte emocional, sentimental y espiritual. 900 y tantos años después experimentaron la muerte física, pero ellos tuvieron vergüenza y todo lo que corresponde al término vergüenza. Esta creación se echó a perder. En el libro de Jeremías, Dios habla acerca de Jeremías, acerca de la casa del alfarero. Y dice que llegó a la casa del alfarero y vio que el alfarero estaba trabajando, pero esa primera obra se le echó a perder. La deshizo para hacer una nueva. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo: tú tomaste una decisión que trajo trastorno, pero yo voy a hacer algo, te voy a redimir, voy a rescatarte. Y por eso le dijo a la serpiente: tú te vas a arrastrar y tu comida, tu fortaleza va a ser polvo. Lo único lo que vas a poder hacer es engañar. Sí. Pero dijo, de la mujer haré nacer, traeré una semilla que te va a destruir desde la cabeza. Quiero explicar un poquito más esto. Satanás hasta este momento había tocado toda la creación. Antes de la caída del hombre fue su propia caída, junto con la tercera parte de los ángeles. La Escritura dice que él generó una rebelión, y dice Lucas capítulo 10, hablando Jesús, dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue echado Satanás del cielo, pero se tocó a los ángeles. También ha tocado la tierra, tocó la tierra, dice: maldita es la tierra por tu causa. Y cuando digo tocar, significa el dominio de la muerte. Recordemos, como dice Hebreos capítulo 2, 14, dice que Satanás impuso el imperio de la muerte. Ahora bien, los planetas y las estrellas también experimentaron, toda la creación, todo lo que había sido creado había conocido, había tenido contacto con la muerte, exceptuando un ser, Dios. Cuando le dijo: de la mujer nacerá la semilla, el semen, está hablando de algo que Satanás no había tocado.
Cualquier hijo que pudiera haber tenido Adán, por muy bueno que sea, ya iba contaminado con el germen de la muerte, con el germen del pecado. Es por eso que cuando Satanás escuchó esa sentencia, dijo, ah, caray, quiere decir que Dios mismo es el único que no toqué. Va a venir aquí para destruirme. Es por eso que a través de todo el tiempo vemos en la historia bíblica cómo Satanás trataba de matar niños. En el tiempo de Moisés trató de matar porque pensó que era Moisés, etcétera, etcétera. Aún en el tiempo de Jesús, hablando de la muerte de los inocentes en Belén, cómo fueron muertos todos los niños menores a 2 años. ¿Por qué? Porque Satanás ya sabía la sentencia, que iba a venir la semilla que él no había podido contaminar. A partir de esto, vamos a hablar acerca de la nueva creación. Yo te pido que no te despegues de aquí. Tráete una libreta, apunta las citas bíblicas, pon las preguntas, porque a lo mejor durante el programa se te responderán. Si no, yo te invito a que me escribas esas preguntas y con gusto yo te las responderé. Vamos a ir a un corte y regresamos. Bueno, pues continuamos. Te había introducido acerca de cómo el hombre vino en una condición de muerte. De inicio el hombre con el pecado perdió esa imagen. Y quiero que comprendas que solamente la imagen correcta es la que ejerce dominio. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que señoree. Quiere decir que sin la imagen correcta no se puede señorear. Y esta imagen solamente proviene de Dios mismo. Aunque no voy a hablar ahorita acerca de eso, no voy a hablar de imagen, voy a hablar acerca de la nueva creación, pero es un dato muy importante. Ahora bien, la misma escritura establece que Jesucristo, cuando entró en la tierra, dice la palabra de Dios, que Él vino precisamente a cumplir con la voluntad de Él. Y la escritura establece que Él es de inicio fue el unigénito del Padre. En el capítulo 1, verso 14, vamos a tocar algunas citas. 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el verso 14 dice, y esa palabra fue hecha carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Jesús fue el único en ese momento que tenía la genética o la semilla que Satanás no pudo corromper. Contra esa semilla no se puede, ¿sabes por qué? Porque esa semilla, dice la escritura en Pedro, vamos a primera de Pedro, por favor. Dice que nuestra herencia, capítulo 1, verso 4, nosotros renacimos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Jesucristo vino y es la inmortalidad misma porque traía la semilla divina. Jesús mismo es la semilla divina. El primer hombre fue formado del polvo. De ahí se formó. Eso se echó a perder. Pues Dios dice, no vengo a arreglar eso, haré algo nuevo. Él lo estaba anunciando. Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías lo muestra muy claro, que estaba anunciando cosas nuevas. Capítulo 43, verso 19, dice así: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Dios estableció hacerlo nuevo todo, restablecer todas las cosas y regresarlas como eran al principio, pero restableciendo y haciendo nuevas todas las cosas. Para eso tenía que volver a restablecer
lo correcto para con el hombre. El hombre estaba caído. El hombre había adquirido una imagen satánica, una naturaleza satánica, una naturaleza echada a perder. Como te dije, lo que decía Jeremías acerca de ese barro, se echó a perder. Pues Dios anunció nuevas cosas y para esto estableció una nueva raza aquí en la tierra. No la misma del ser humano, sino una raza o una genética o una descendencia que viene del cielo. Era su propia descendencia. El primer hombre fue creado y formado, pero Jesús no fue creado ni formado. Y Él reproduce descendencia. Para esto tenía que venir a establecer todo un principio legal. ¿Para qué? Quitar de en medio el pecado, restablecer jurídicamente el derecho para el hombre. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice así, versículo 10. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, línea genética. Dice, vivirá por las... O sea, este linaje será eterno. Y Yahweh será en su mano, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Vamos a explicar esto. El primer hombre se echó a perder y fue infectado de la naturaleza satánica. Tan así fue que cuando se voltearon a ver, se vieron desnudos, descubiertos, y lo que veían ya no era tan grato. Por eso intentaron justificarse creando un vestido que no les correspondía y no les sirvió, se escondieron. Dios tuvo que hacer un acto de expiación, matar unos animales y con esas pieles confeccionar vestimenta, una vestimenta hermosa, pero no era eterna, para que el hombre fuera cubierto. La muerte de un inocente por un pecador. Esos animales eran inocentes y de ahí sacó las pieles. Esto viene en Génesis. Es lo mismo que Dios estableció para el tiempo de redención. Jesús no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. Y Él, como oveja muda, directa al matadero, así se cayó. Padecer todo lo que tuvo que padecer, pagar todo lo que tenía que pagar, espiritual, en el alma y en el cuerpo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos redimidos. Ahora, dice, una vez que tuvo que cubrir todos esos requisitos legales, verá linaje. ¿A qué se refiere esto? Jesús, cuando vino y estuvo aquí como ser humano, era el unigénito. Pero una vez que murió y resucitó, dice que vería linaje, o sea, se iba a reproducir. Él dejó de ser el unigénito para ser el primogénito y establecer aquí una nueva creación. Vamos más. Ya expliqué el viejo hombre. El viejo hombre o la antigua naturaleza está establecida sobre el principio de Adán. Jesús se lo explicó a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero el que nace del Espíritu y de la palabra, ese es nacido de nuevo. Es un nuevo ser. No nacido de la carne, sino nacido del Espíritu. En la tierra hay dos clases de seres humanos. Uno terrenal solamente y el otro es celestial. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a seguir explicando esto en un momento. Hola, bendiciones. Pues aquí tenemos el inicio de nuestro primer congreso de Palabra de Fe. Y para mí es un honor, bendición, de tener aquí a mi amado Vania. ¿Cómo estás, Vania?
Muy bien, buenos días, bendiciones a todos. Pues aquí con la mañana fresca, pero con una actitud bien vencedora. Pues es una aventura de parte de Dios que ha puesto en nuestro corazón a transmitir palabra de fe, gracia, enseñar a la gente la clase de vida de Dios, impactarlos, extender reino, manifestación de su poder. Pero vamos a platicar. Este congreso, Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Vania. Esta escritura para ti, tu congregación, ¿qué viene a representar? Pues yo creo que leyes existen en todos lados, ¿no? El mundo se rige bajo un sistema, bajo una ley, como comúnmente se conoce como la ley de la vida, la ley de la gravedad, y existen muchas leyes. Pero cuando tú conoces la palabra, te empiezas a meter en una ley diferente, en el que la ley de Dios opera de manera distinta, muy diferente a las leyes que nosotros conocemos aquí en la tierra. Y cuando nosotros empezamos a movernos en ese sistema de Dios, empezamos a ver que no existe el tiempo, no existe pues ninguna cuestiones lógicas, sino que en Cristo Jesús todo lo podemos hacer, ¿no? Y lo que es lógica en el mundo es ilógica en el reino. ¿Por qué? Porque la lógica del reino es ilógica para mí. Sí, son completamente diferentes. Tú pastoreas la iglesia Rugir de León. Así es. Háblanos, ¿cómo ha sido? Pues realmente empezamos una congregación con la nueva identidad de Rugir de León. Algunas personas me han preguntado por qué ese nombre, por qué la identidad de un león. Hace algún tiempo nosotros trabajamos bajo la cobertura de otra identidad, de otro nombre, y que pues Dios nos lleva siempre por caminos diferentes, ¿no? Aunque se habla de la iglesia del pastor fulano, del pastor sutano, pues realmente existe una sola iglesia con una sola visión y con un solo objetivo, que es extender el reino de Dios. Pero pues el ministerio de Rugir de León, un día Dios, yo le dije: Dios, dame el nombre de nuestra nueva congregación, nuestra nueva identidad. Y Dios se me mostró en visión, en un sueño, en forma de león. Y yo dije: ¿por qué un león? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el león con la escritura? Entonces me puse a investigar el comportamiento de los leones y me puse a investigar acerca de lo que representa el león en la palabra de Dios. Y se conoce una tribu, que es la tribu más pequeña de las 12 tribus, la tribu de Judá, y ella se identificaba con un estandarte, y ese estandarte tenía una identidad que se llamaba el león de la tribu de Judá, con un logotipo que era el león. Pero estudiando el comportamiento de los leones, se dice que los leones, cuando ya van a alcanzar su etapa de madurez, la manada los expulsa para que vayan a buscar su propia manada. Es el único animal que su rugido es tan fuerte que se escucha a más de 2 kilómetros de distancia. Y es un rugido imponente. Entonces, cuando el león es expulsado por su propia manada, su propia familia, va en busca de su manada. Y cuando encuentra o se acerca a una manada, el león empieza a rugir para que el león que está gobernando o que tiene a cargo de esa manada se dé cuenta de que vienen a destronarlo. Entonces, cuando llega ese león nuevo, luchan a muerte. Y hay algo bien interesante en esto, porque estudiando un poquito el comportamiento de los leones, dice que cuando el león gana y el león vence, lo tremendo es que mata a los cachorros o la descendencia del león que tenía el poder o el dominio de esa manada. Y yo dije: ay Dios, pues qué feo, ¿no? De pronto suena así como ay, cómo se come a los cachorros. Entonces yo le preguntaba a Dios: ¿por qué esa situación? En el libro de Apocalipsis nos habla acerca de que Dios es el león de la tribu de Judá. Y comparando este ejemplo de lo que pasa en el comportamiento de los animales, Dios me decía que Él había hecho exactamente lo mismo. ¿Qué era lo mismo? Pues que Él vino a quitar toda genética de nuestra vieja naturaleza, a destronar a Satanás, a destronar a la muerte. ¿Y por qué matar la descendencia de la antigua, de los cachorros? Pues en este caso el león nuevo asesina a los cachorros del león pasado.
Eso significa que Jesucristo vino a asesinar nuestra genética pasada, toda maldición, todo pecado, y esto es para procrear su propia descendencia o procrear su propia genética. Entonces, eso fue lo que pasó con Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, somos descendientes de una genética diferente, bajo leyes distintas, muy diferentes a las leyes que operaban en la tierra y que por herencia del pecado el hombre vivió por mucho tiempo. De palabras como algún día vamos a morir, palabras como todos en algún momento nos enfermamos o nos cansamos o nos desgastamos. Es un sistema en el que en el mundo o en la tierra lo adquiriste en base al tiempo, a la experiencia, a los años, y en base a la palabra te das cuenta de que hay otra ley que te lleva a volar, ¿no? A vivir en una dimensión totalmente diferente. Entonces, Rugir de León no solamente tiene que ver con un ministerio de una identidad de un león, sino que en realidad el león representa justicia, autoridad, imperio, pero el rugido también significa la revelación y la palabra con autoridad. Cuando se habla acerca de la vieja naturaleza, en el libro de Romanos capítulo 6 dice que con Jesucristo en su muerte, también crucificamos también el viejo hombre, la vieja naturaleza. El pastor Vania habla acerca de que ese león nuevo termina o extermina, por así decirlo, con aquella anterior genética. ¿Sí? Tu viejo hombre fue crucificado, dice la Escritura. Si tú estás en Jesús, eres nuevo. Tu semen es nuevo, es incorruptible. Dice la Escritura primera de Pedro, capítulo 2, dice la Escritura que hemos sido renacidos del semen divino, que es incorruptible, que vive y permanece para siempre. Pues Vania, bienvenido. Tenemos mucho que hablar en este congreso. Va a estar imponente, va a estar de mucha bendición. ¿Qué les dirías a la gente acerca de este congreso? Yo los invitaría a que inclusive nos sintonicen también por las redes sociales, por el Facebook, por el internet. Ya que la tecnología hoy en día es tan importante para el reino de Dios, porque ahorita podemos estar aquí en Guadalajara, pero en el mismo momento también podemos estar en el otro lado del mundo, y la gente puede estar escuchando palabras que de verdad no en muchos lados se escuchan. Yo platicando con una persona, ella me decía, pues ¿tú qué religión eres? La verdad, religiones hay cientos de miles, ¿no? Hay muchísimas religiones y que todos dicen tener la razón. Pero yo creo que Jesucristo no vino a enseñarnos una religión. Él vino a enseñarnos una ley que es espiritual y que opera a través de la persona de Jesucristo, y que eso trae vida y vida en abundancia. Entonces te invitamos a que vengas, a que asistas. Si no puedes asistir, si no puedes venir porque estás en otro país, en otro estado, hermano, de verdad, pues sintonízanos por las redes sociales, porque lo que vas a escuchar son cosas poderosas que van a transformar tu pensamiento y toda tu forma de vida. Pues iniciamos, te bendecimos, sintonízanos, mándanos tus comentarios, aún tus peticiones de oración, ¿sí? Vamos a estar atentos a ello, y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder. Bueno, proseguimos. Ahora bien, vemos cómo Dios, en su plan, estaba establecido desde un principio que el hombre fuera engendrado, no nada más creado, engendrado por Él. Si el hombre no hubiera pecado, la Biblia se hubiera reducido a 2 capítulos, donde Dios hubiera transmitido su semen, el hombre hubiera aceptado y hubiera como vuelto a nacer, por así decirlo, pero sin haber conocido el mal. Ahora, en el nuevo nacimiento, la Escritura lo dice así, Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué equivale esto? Que todo aquel que cree en Jesús y lo recibe, el semen divino entra y engendra un nuevo ser. Si lo vemos en 2 de Pedro, vamos a 1 de Pedro, y ahí lo menciona así. 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros somos vueltos a nacer para solamente esperar, ahora sí, como dicen, pura vida. Es vida, eternidad a lo que fuimos renacidos. Esa semilla es la semilla divina. Es el mismo ADN de Jesús, el mismo ADN de Dios. Por eso, en el versículo 23 dice, en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de una semilla corruptible, como Adán, sino de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso te hemos dicho que el Evangelio describe y da información de tu genética. Nosotros tenemos aquí la información en tinta china, pero la información original está en sangre. La Escritura, cuando Jesús hizo el pacto, levantó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Pues esa sangre describe quién eres tú. Ahora bien, si el semen, todos nacemos de una semilla, los animales, las plantas, los seres vivos nacen de semilla. El hombre nace de la semilla de un varón que se une a la contraparte de la mujer y se reproduce. Jesús no se utilizó un óvulo de una mujer. Jesús ya venía concebido completamente en la misma palabra. Actualmente, ¿cuántas mujeres prestan su vientre y rentan su vientre para tener hijos? Pues así fue María. No tenía la mitad de María y la mitad de Dios. ¿Por qué? Porque aún María estaba bajo el dominio de la muerte. Es por eso que dice, cuando fue introducido en el mundo, dice: sacrificio no pediste, ni holocausto, mas me has preparado cuerpo. Él vino y se introdujo en el vientre de María. Sí. Y ahí se empezó a desarrollar un ser que no tuvo contacto con la muerte. Perfecto. Sí. En él no se desarrolló la concupiscencia. ¿Por qué? Porque es la simiente bendita. Él es el primero de la nueva creación. Es el primogénito de lo nuevo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 dice: si antes conocíamos a Jesús según la carne, ahora no lo conocemos, porque el que está unido a Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué consiste este término de nueva criatura? La palabra nueva creación significa genética que viene del cielo. Tú ahora perteneces a una nueva creación. El creyente habitan dos naturalezas en su cuerpo. Una la naturaleza de Adán y otra la naturaleza de Jesús. Ya no eres simplemente carne. Ahora traes una nueva esencia. Sí hay un pleito, pero el mismo Juan decía: es necesario que yo mengüe y él crezca. Tú recibiste a Jesús, ahora tú eres nueva creación. La Escritura dice que ahora tu identidad es completamente nueva. Todo lo pasado quedó atrás. Comprende que para Dios ya no le importó lo pasado. Jesús es un parteaguas. Jesús no nada más partió la historia en antes y después de Jesús. Jesús es el inicio de tu eternidad. Si tú recibiste a Jesús, recibiste su esencia, su naturaleza. El próximo programa voy a hablar precisamente acerca de esto.
la identificación de tu naturaleza. Ahora tú eres una nueva criatura. Y en el libro de Gálatas, Jesús le reveló a Pablo, dice que en Cristo Jesús, si cumple la ley o no lo cumple, ya no le interesa. Lo que le interesa es la nueva creación. Déjate lo leo. En el libro de Gálatas, es importante, capítulo 6, verso 15, es importante que lo entiendas. Si tú ya eres nuevo, ¿por qué te consideras como antes? El otro día estuve con un pastor y yo le decía, un creyente no puede considerarse un pecador. ¿Por qué? Porque ya eres nueva criatura. El pecador es aquel que no ha sido redimido y aquel que no ha nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo es hijo de Dios. Y el hijo no tiene nada que ver con el pecado, porque trae la esencia de Jesús. En el capítulo 6, versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el desarrollo de lo nuevo. Eso es lo que tú eres en Cristo Jesús. El día que tú aceptaste a Jesús, naciste de nuevo y naciste con una creación eterna. Ya no es como la antigua, como ese Adán. Ahora eres nueva criatura y la genética y la semilla de Dios se está desarrollando. Así lo establece en el libro de Isaías. Dice que serán árboles de justicia plantíos de Yahweh. Un árbol viene de una semilla, pues tú vienes de la semilla del cielo. Por eso yo te he dicho que aquí en la tierra se mueven dos clases de seres humanos. Uno, caído, fracasado, echado a perder y en muerte. Y el otro es el Hijo de Dios. Algo que debe de quedar claro: en la tierra no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que han sido engendrados. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de hijo, el término hijo también es siervo. Por eso la Escritura dice que Jesús era el unigénito del Padre, el único genéticamente igual al Padre. Pero después de que murió y resucitó, se volvió el primogénito. En la Escritura, en 1 Corintios capítulo 15, habla al respecto de estas dos naturalezas. Capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿te acuerdas que el hombre perdió la imagen e identidad de un Señor? Pues el postrer hombre, que es Jesús, es el Señor. Sí, es del cielo. Fíjate lo que dice en el 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Tú eres celestial, tu ciudadanía está en el cielo. Y no nada más es por un papel. Esto te lo respalda la sangre de Jesús. La semilla, la misma palabra misma. La Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio. Él reconoce quiénes son sus hijos porque tienen su genética. Cualquiera que quiera negar a un hijo, con una prueba de ADN se puede corroborar si es o no es. Pues la sangre de Jesús te da tu identidad. Eres una creación nueva, vienes del cielo, eres un ser celestial, por lo tanto te puedes desarrollar en todo lo celestial. El segundo programa va a ser relacionado a esto. Tengo que seguir hablando acerca de la nueva creación. Para mí es muy importante escuchar tus comentarios. Yo te invito a que me escribas. Escríbeme irministerios@gmail.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, ya sea YouTube, inscríbete a nuestro canal.
también por Facebook, ya sea Vida Plena, Palabra de Fe y Gracia, ya sea por IR Ministerios. Lo importante es darte servicio. Tenemos muchos programas, muchos temas y sobre todo mucho material al respecto. Si tú me hablas, me escribes solicitando material al respecto, mándame tu correo, ¿sí? Y a lo mejor, pues, poco a poco se te van a ir subiendo predicaciones al respecto. ¿Qué costo tiene? No tiene ningún costo, ¿sí? Pero tú puedes estar sembrando en este ministerio. Puedes dar ofrenda, puedes aportar para que este ministerio, o más bien, esta palabra se siga desarrollando y siga alcanzando gente. Por mi parte es todo. Yo te bendigo, te amo. Recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder. Nos vemos la siguiente semana.